Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos quienes están en cabina y por supuesto la ciudadanía que nos escucha a través de RTP. Doctor Benavides, quisiera iniciar con este último punto, el archivo del juicio político a Wilman Terán. Y hay que dejar bastante claro, el tema del juicio político no tiene nada que ver con lo relacionado a lo penal. En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y también el contexto y el timing político que estamos viviendo, ¿qué alegación le da a usted justamente a esta decisión que ha tomado una supuesta oposición, como le llama el presidente Daniel Noboa, a archivar este caso? Lastimosamente, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional dio plataforma al señor Terán para perseguir dos objetivos. El primero, denostar el trabajo que ha hecho la Fiscalía General del Estado, especialmente su fiscal Diana Salazar, y por otro lado, tratar de buscar algún tipo de nulidad, algún tipo de causal que permita, en el caso sobornos, presentar un recurso de revisión a efectos de tumbarse el proceso penal en contra del expresidente de la República, Correa, y otros funcionarios, exfuncionarios del Estado. En ese sentido, claramente lo que vemos es que esta mesa legislativa lo que pretende, más allá de darle una respuesta al país respecto de cierto tipo de actos que son contrarios a la Constitución y la ley, es el de buscar alguna alternativa para favorecer a terceros que son parte de esa agrupación política. Afortunadamente, esto tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá si es que en efecto se va por el archivo, en el caso de Barreno y Terán, o si es que se prosigue con su interpelación y posterior censura. Doctor Benavides, cambiando un poco de tema y quisiera irme por un titular que leímos hace unos minutos y es sobre la judicatura y la sanción ya a jueces quienes están inmiscuidos en los casos más sonados en estos momentos, purga, plaga de metástasis. Yo comentaba, por ejemplo, que conozco de muy buena fuente del presidente de la Corte Provincial del Guayas que aún existen jueces que estarían vinculados, o por lo menos que habrían participado en estos casos, y al no ser llamados por la Fiscalía continúan ejerciendo o conociendo de causas. Incluso la procesada Mayra Salazar todavía está dentro de la función judicial como personal administrativo. ¿Es un primer paso que hace la Judicatura desvincular a estos jueces? ¿Qué falta para mejorar nuestra justicia? Ayer el ministro Lofredo hizo un llamado a los jueces a participar y a ser conscientes de lo que estamos viviendo, a ser condescendientes con la Policía Nacional que arriesga su vida. ¿Qué hace falta en nuestra justicia además de la depuración? Bueno, yo creo que aquí falta voluntad y que de una vez por todas se radique ese espíritu de cuerpo. Porque el problema de la corrupción en el sistema de administración de justicia no solo tiene que ver con estos grupos de delincuencia organizada que se han enquistado en los diferentes niveles de la administración de justicia, sino que también esto podemos ver, por ejemplo, cuando hay jueces que no califican los errores inexcusables, los dolos, la manifiesta negligencia, a efectos de que sean sancionados por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces ahí lo que pasa es que se ejerce ese falso espíritu de cuerpo y por tratar de no golpear, por no hacer daño a un colega, muchas veces se mira para un lado y bueno, se hace un llamado de atención y todo queda ahí. Entonces yo creo que los jueces no deberían hacer ese falso espíritu de cuerpo, porque al final del día no es que le beneficias a un juez, no es que le beneficias a un fiscal o a un defensor público, sino que más adelante a esa persona tú le estás exponiendo o le estás blindando para que mañana siga haciendo ese tipo de actos que son contrarios a la Constitución y la ley. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que realizar un control disciplinario que sea bastante objetivo, respetando el debido proceso, pero que sea sin afectos ni desafectos, y el que tenga que irse, que se vaya. Porque lo que ha pasado también es que antiguamente los procesos disciplinarios se lo hacían a la carta. El que te cae bien, ese sí, el proceso le dejas dormir el sueño de los justos. Y el que te cae mal, ahí sí vas con todo.
Y otro problema es el uso abusivo que se ha tenido con las medidas de suspensión que establece la judicatura, porque hay casos en los cuales he podido observar incluso por mi libre ejercicio profesional que hay jueces buenos, fiscales buenos, que justo en un caso connotado lo suspendes, pero hay aquellos jueces que también son un poquito, eh, llamémosle así, que tienen cierto tipo de mañas, en cambio ahí sí no les dicen nada para que conozca ese caso, esa causa que tiene algún tipo de repercusión política, económica, etcétera, ¿no? Abogado, Entonces, limpiar las altas cortes, destituyendo a los jueces, ¿hay reemplazo? ¿Tenemos tanto profesional o quedarán otra vez como algunos que el sexto lugar son elegidos o lo que queda del grupo? Es bastante preocupante el profesionalismo y a quién van a escoger, ¿no? el problema aquí es que nosotros tenemos un déficit de fiscales y de jueces, ¿ya? Entonces, no se sorprende usted cuando vemos que los procesos no avanzan, se demoran bastante, es por la carga procesal, pero ¿tú cómo descongestionas eso? Con más jueces. De hecho, el dato que decía el propio Consejo de la Judicatura es que tenemos un déficit de alrededor de 300 a 350 fiscales. Entonces, el tema de la impunidad y que los delincuentes entran y salen por la administración de justicia como si fuera una puerta giratoria, no es algo eventual, sino que es justamente por estas situaciones que se dan. Y creo que parte de esa responsabilidad tiene que ver con el control disciplinario y la depuración que se hace a los jueces. Que destituyendo jueces se puede solucionar algo, sí, en alguna medida, pero mientras no existan los controles que sean integrales para toda la administración de justicia, no van a faltar este tipo de situaciones. Abogado Benavides, según lo anunciado por el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, el gobierno eh, espera o prevé en los próximos días ingresar a la Corte Constitucional un nuevo decreto de estado de excepción, pero este viene además con el apoyo o con el respaldo o aval de la Asociación Mundial de Juristas. ¿Qué representa este aval de la Asociación de Juristas? Coméntenos de qué manera apoya o sustenta esto a este nuevo estado de excepción. De manera objetiva, ese informe y la rueda de prensa y los videitos que están poniendo no sirve absolutamente para nada. ¿Ya? ¿Usted cree que la Corte Constitucional va a leer esos comunicados? ¿La Corte Constitucional se va a poner a ver esos videos? En absoluto. Usted con un decreto ejecutivo va a adjuntar un informe de una red de juristas, una asociación de juristas. Incluso jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero. Más bien lo que se está pretendiendo es generar en la opinión pública una interpretación de que si se vuelven a tumbar un decreto de estado de excepción es por culpa de la Corte Constitucional, Ujú. porque hasta los juristas más connotados a nivel mundial dijeron que el proyecto de decreto de estado de excepción es perfecto. Entonces, es una forma de tratar de decir que la culpa es de la Corte Constitucional. Tenemos una falta de representación en lo que tiene que ver con los gremios de abogados. Creo que una de las deficiencias que tenemos en este caso de garantizar los derechos, no solo del gremio, sino de los justiciables que son nuestros clientes, es que muchas veces se prefiere ver un lado en lugar de eh, liderar cierto tipo de procesos que permitan la consecución de aquello. Y creo que esta red de juristas, asociación de juristas, a la final del día son extranjeros, son españoles en su mayoría, pero en absoluto va a ayudar a poder pasar el filtro de la Corte Constitucional. Aquí la recomendación para el Ejecutivo es que lea los dictámenes de la Corte Ujú. Constitucional. Usted tiene que leer el último dictamen y justificar por qué se ha planteado un nuevo decreto de estado de excepción en razón de dos cuestiones. La organización, cómo ha mejorado su accionar, y el otro, cuál es la intensidad del conflicto armado interno. Si usted logra justificar eso, vea, no va a tener problema en la Corte Constitucional y no hay que hacer tanta cantaleta.
Si uno lee los dictámenes, hace bien sus deberes, hace bien el trabajo, no va a tener problemas en la Corte Constitucional. Y con periodicazos, con boletines, con Ok. ruedas de prensa, así no se pasa a los filtros de la Corte Constitucional. Si no, mañana yo también voy a hacer ruedas de prensa y a ver si es que la Corte me escucha y así me tramita mis casos. Abogado Benavides, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Ha sido muy amable.